Muchas gracias, general y doctor y amigo César Torres. Y en su nombre a esta importante Escuela de Administración de Negocios de la Universidad Ricardo Palma, mis saludos para la doctora Liliana, coordinadora, y el doctor Mario Villar y todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación para decir algunas reflexiones mías en torno del mentadísimo acuerdo de Escazú y sumarme a la congoja que nos produce que no tengamos al doctor Francisco Tudela. Ha tenido la gentileza de ponerme un mensaje por WhatsApp. Le deseamos el mayor de los éxitos en el tema familiar que nos ha referido, de urgencia, de manera que deseamos todo lo mejor para él y los suyos. Sin embargo, con este mismo contexto y marco sobre el acuerdo de Escazú, es decir, voy a leer el título completo para que lo tengamos muy claro, cuál es el sentido que tiene este tratado regional aprobado, acuerdo regional sobre el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Yo quisiera, en primer lugar, hacer un breve señalamiento, porque las personas que hoy día están escuchándonos y viéndonos, un poco como que ya están en el contexto de lo que viene pasando alrededor del acuerdo de Escazú. Yo quisiera llamar la atención y recordar dos cosas. En primer lugar, en el sistema internacional, el tema del medio ambiente viene siendo trabajado, viene siendo meditado con denodado esfuerzo científico, académico, con el aplauso de todos desde hace más de 40, 50 años. Las cumbres que ha habido en la historia reciente del planeta para promover una conciencia ambiental, para que tengamos un ecosistema con una biodiversidad tan rica como en el planeta, un desarrollo sostenible al que deben aspirar los pueblos, está prácticamente en toda la literatura universal, toda la literatura jurídica universal que existe desde lo que se iniciaron, por ejemplo, la cumbre de Río de Janeiro de 1992, las otras cumbres como Johannesburgo y otras más, volviendo a la del 2012 en Río, las declaraciones del milenio, las declaraciones regionales, todas apuntalan con las Naciones Unidas en esa actitud abanderada para tocar el tema del medio ambiente. Y yo me sumo en esa actitud de relevar que si no tenemos una acción proactiva por el medio ambiente, va a ser muy difícil sostener una mirada ultraactiva al mundo realmente promisoria, porque el propio hombre sigue siendo el causante inicial de todo lo que le está pasando al planeta en torno al asunto del medio ambiente, a la crisis en el medio ambiente. De manera que esta preocupación planetaria por los temas medioambientales no son nuevos. Esto es muy importante. Escazú no puede monopolizar una preocupación internacional que ya venimos viendo en una serie de acuerdos. La más importante en los últimos 20 años, sin duda alguna, después del protocolo de Kioto, es sin duda el acuerdo sobre el cambio climático de París, la COP21, que aprobó por primera vez en el sistema internacional un tratado, es decir, un instrumento jurídico vinculante, obligatorio, que tiene atravesado
el principio jurídico del pacta sunt servanda, como le digo a mis alumnos en las clases. Nadie puede conocer teoría de tratados si no conocemos la naturaleza del pacta sunt servanda, que es el cumplimiento, el fiel cumplimiento de la palabra empeñada, en la que los estados están evidentemente preocupados. De manera que, sí, sí. entonces, ya vamos más tranquilos. Pues. Tener presente que la vorágine internacional por buscar un instrumento jurídico para el medio ambiente logra su pico más alto con el acuerdo sobre el cambio climático. Acuérdense, aquí en Lima y en el Perú, trabajamos la COP20 con la ilusión de que Lima sea la sede justamente de donde emanara este acuerdo sobre el cambio climático, y que precisamente la Fuerza Aérea del Perú tuvo el acto de clausura, donde tuve la gentileza tuvieron conmigo de honrarme para que yo disertara en ese evento de clausura. Decía que en el sistema internacional no hay ningún instrumento internacional que haya hecho una referencia más allá de la toma de conciencia en el tema ambiental o la participación en las cuotas de información sobre el tema ambiental. No hay ningún antecedente, ni en el protocolo de Kioto, ni en el acuerdo sobre cambio climático de París de la COP21, que haya hecho una referencia a un carácter colectivo sobre toma de decisiones en carácter ambiental. Estoy diciendo es muy importante porque no existe ningún antecedente internacional o planetario sobre toma de decisiones en el ámbito ambiental. ¿Dónde es que se produce esta situación cualitativamente diferenciadora? En la región, en América del Sur, en el marco de la CEPAL, una CEPAL que es, como sabemos, una agencia de las Naciones Unidas, que opera desde los años 60, 70, 80, con un perfil claro, muy conocido, sobre temas gravitantes y relevantes como pobreza, medio ambiente, etcétera, y con una orientación clara y definida de relativización de algunos temas sustantivos, como voy a pasar a explicar. Entonces, internacionalmente, lo único que ha habido y que es importante y hay que aplaudir es una toma de conciencia internacional sobre los asuntos ambientales, sobre la importancia del medio ambiente que hay que conservar, no sobre toma de decisiones. Esa ausencia de una obligación internacional donde hay un compromiso de países para que se adopten decisiones colectivas al interior de los estados no existe. Como no existe internacionalmente, entonces la CEPAL llevó adelante ya no, sino un proceso de carácter regional. La CEPAL entonces, bajo la decisión de Santiago que llevó adelante la expresidenta Michelle Bachelet de Chile, iniciaron en el 2014 la redacción de lo que hoy se conoce como el Acuerdo de Escazú, e incorporaron, y esto es aquí lo importante, y aquí empiezo digamos, a trabajar un poco los escenarios que hay en torno del Acuerdo de Escazú, ingresaron, penetraron un concepto que no pudieron conseguir internacionalmente, porque lo lógico es que el correlato internacional venga a un ámbito regional. No hubo eso. Entonces decidieron incorporar en la dinámica de un texto regional el referido concepto de toma de decisiones colectivas, de toma de decisiones en grupo al interior de los estados sobre temas de medio ambiente.
Entonces quisiera dejar la idea centrada de que la toma de decisiones colectivas sobre el medio ambiente no tiene registro internacional, no hay antecedente en el acuerdo sobre cambio climático de París, que sería lo lógico para luego bajar a las regiones. Eso no existe. Como no hubo en el sistema internacional, entonces dijeron sus promotores, vamos a intentar hacerlo en el ámbito regional, subregional, sudamericano o panamericano. Y eso fue lo que llevaron adelante los promotores de Escazú, que en una primera etapa, y esto es muy importante, es verdad que el gobierno de Chile de Michelle Bachelet, y con ella los expertos en medio ambiente, más que de gobiernos, fundamentalmente de ONGs, de sectores privados, de transnacionales dedicadas al tema del medio ambiente. No fue un tema originariamente gubernamental. El Estado, la etapa gubernamental fue el segundo momento, cuando comenzaron a negociar propiamente dicho una redacción trabajada preliminarmente por ONGs piloteadas por la CEPAL. Tenemos que decirlo, porque los peruanos que hoy estamos viendo el origen del Acuerdo de Escazú, tenemos derecho de conocer el proceso de gestación de Escazú. Su gestación inicialmente no fue gubernamental, sino de ONGs privadas, transnacionales, pero con un gobierno, uno solo, casi en pared entre la CEPAL y el gobierno de Michelle Bachelet. Y luego lo pusieron como una plataforma de las Naciones Unidas, que como sabemos, la ONU desde 1945 tiene una gran legitimación internacional, tiene moral internacional, y todo lo que sea llevado adelante por la ONU, pues a nadie le puede parecer una locura, a nadie le puede llamar la atención negativamente. Entonces eso comenzó a caminar. Y el Acuerdo de Escazú, entonces, llegó después de 4 años de negociaciones, ya sí en el plano gubernamental, a una aprobación el 4 de marzo del año 2018, donde fíjense ustedes, 35 países de América solo lo firmaron el segundo momento. El primero la negociación, el segundo la suscripción. En el segundo momento solamente hubo 22 estados del continente los que suscriben. Por supuesto, el país pionero en llevar adelante Escazú, que fue Chile, no lo firma, no lo suscribe, por tanto ni siquiera está para ratificación. El gobierno del nuevo presidente, por segunda vez, Sebastián Piñera, decidió no suscribir el Acuerdo de Escazú. Y casi en la misma tónica, Colombia, que se retrotrae en las negociaciones y tampoco suscribe el Acuerdo de Escazú. Por tanto, de 35 estados del continente, ansiosos, muchos promovidos por el sector privado, de las ONGs, etcétera, solo 22 lo han firmado, y a la fecha, como también ya sabemos, 9 países lo han ratificado, es decir, han dado el tercer paso: negociación, suscripción, ratificación, el momentum del compromiso vinculante, el instante en el que el pacta sunt servanda lo hace al Estado compromisoriamente responsable por haber evidentemente aprobado en el Congreso Nacional este instrumento internacional. Son 9 estados los que han firmado el día de hoy. Los estados que lo han firmado son Antigua y Barbuda, Ecuador, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y la Granadina y Uruguay.
con el mayor respeto por los países, porque todos merecen el mayor respeto en el planeta, la gran mayoría de ellos estados irrelevantes en el sistema internacional, en la toma de decisiones planetarias, colectivas, en los asuntos del poder internacional, en los asuntos relevantes del continente, los que no están en la agenda primigenia del sistema internacional, que básicamente son los países centroamericanos. Y las excepciones por un filtro y por un perfil conocido de Bolivia, de Evo Morales en su momento, Ecuador, Nicaragua, ¿cómo no? Evidentemente países que tienen una orientación archiconocida de la prosperidad casi como un juego de pinball, con Cuba y con los países que han venido auspiciando el denominado Foro de Sao Paulo, que han promovido febrilmente el tema del medio ambiente, llegándolo a ideologizar cuando nunca debió ideologizarse. Entonces, faltan 2 estados para que Escazú se incorpore como un instrumento jurídico vigente. Es decir, de acuerdo con su propia ratio interna, tiene que haber 11 países que ratifiquen Escazú para que se vuelva obligatorio. ¿Para quiénes? Solamente para los 11 estados que decidan ratificar Escazú. Los demás no. Se han retrotraído. Lo lógico a estas alturas del partido, tengo que decirlo también, con la sinceridad con la que estamos hablando aquí, ya los 22 países, si este fue un acuerdo que guardaba exacta dimensión con los intereses nacionales, pues debieron aprobarlo y debieron ratificarlo los 22 países. Eso no ha pasado y el sentido común nos tiene que llevar a decir que evidentemente el circuito, la rapidez con que fue aprobado, no ha seguido el mismo ritmo para su ratificación. Y eso es un indicador muy importante cuando uno tiene un instrumento internacional que debe de colegir. En segundo lugar, la segunda idea que yo quisiera decir es que la naturaleza del concepto de la soberanía de los estados, que nació con la Paz de Westfalia de 1648, es clave y determinante. Algunos creyeron que cuando apareció la globalización, la soberanía pasó a un segundo plano y nos hemos dado cuenta que el concepto de soberanía es cada vez más pétreo. Los europeos, por ejemplo, se jactaban y mucho de que la liberalización de las fronteras era el mejor modelo para el planeta. Pero basta que pasó, siempre lo digo, la guerra interna en Siria y los estados europeos comenzaron a cerrar sus fronteras nacionales acordándose de esa actitud vindicta de la Paz de Westfalia que dice que el Estado es soberano para decidir lo que corresponde a sus intereses nacionales. Y con ello vino luego, en este proceso de la historia universal reciente, algo que nadie pensó y que nos ha tocado, casi como la peste antonina del año cuarto, del siglo cuarto de nuestra era en Roma, que acabó con 25 millones de personas, o la fiebre y la peste española de comienzos del siglo XX, ahora tenemos una pandemia. La pandemia también ha puesto en primera vitrina internacional la naturaleza pétrea del concepto de soberanía. ¿Por qué digo estas cosas? Porque los que creyeron que la soberanía empezaba a relativizarse, donde la soberanía decían era un concepto etéreo, abstracto, que hoy ya no se habla de soberanía, sino de estas interacciones internacionales por la globalización, se han dado cuenta que los estados por la pandemia han cerrado sus fronteras para evitar los contagios y nadie ha podido censurar nada de eso porque tiene una directa relación con la visión pétrea que se viene sosteniendo siempre
pasarán los siglos, pasarán los años, y el concepto de soberanía es pétreo. Pero fíjense ustedes, y ahora entro rápidamente, porque será muy importante para mí escuchar sus preguntas que hay sobre el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú, aprobado en el 2018, lo primero que consagra, y yo lo aplaudo, es el acceso a la información. Ya dije, ¿quién podría oponerse que los pueblos indígenas o nativos, que las comunidades de la costa, la sociedad urbana, el gobierno, por supuesto, las ONG, las transnacionales, ¿quién podría evitar que todos tengamos acceso a la información? La información hoy día, abierta y transparente, es una regla sine qua non que solamente, perdónenme ustedes, un orate podría solamente censurar. Nadie puede oponerse. De manera que Escazú, en lo que corresponde al acceso a la información, no tiene ninguna novedad, porque ya he dicho en los instrumentos internacionales, en las declaraciones a las que me he referido, Escazú promueve y consagra lo que otros ya dijeron sobre el acceso a la información en temas ambientales, y eso está en el artículo 1, donde se refiere al objetivo central de Escazú. Sin embargo, el agregado ahora en el distinto es que es acceso a la información, punto y coma seguido, y acceso a la toma de decisiones, a la participación con toma de decisiones. Y eso está en el artículo 1, 2, 7, 9, 17, 19, 21, está en todo el tratado. El concepto de la toma de decisiones está en toda la ciencia política, está en todo libro de derecho constitucional serio, está en todos los volúmenes de politología. La toma de decisiones es un asunto que corresponde al tercer y más relevante de los elementos constitutivos del Estado para la pervivencia del Estado, que es el gobierno. Por eso es que existe territorio, pueblo y gobierno. ¿Por qué gobierno? Porque es el que dirige el destino de los gobernados. Así se hacen los pueblos. Por eso se llama sociedad jurídicamente organizada, porque hay un parámetro conductor donde todos toman decisiones. La ciencia política lo ha dicho en muchas oportunidades. Allí viene justamente el momento en que se produce la anarquía, porque todos quieren intervenir. Eso está en el artículo 2, donde habla de acceso a la información y la toma de decisiones en temas ambientales. Allí no está la trampa. La trampa, a mi juicio, esto que no se ha querido decir, pero que es importante, que un evento como el que programa la Universidad Ricardo Palma, a la que le felicito por poner el tema de Escazú en el debate, está en el artículo 7. Fíjense ustedes, dice que interviene el público. Señores, la palabra público puede ser actores nacionales o actores internacionales extranjeros. Puede ser personas naturales o personas jurídicas. Público es todo. El concepto de participación pública es erga omnes. Es decir, todos pueden participar en la toma de decisiones. Ya pasamos el acceso a la información. Ya dijimos que eso está bien. En la toma de decisiones, todos participan, de tal manera que si uno no está en una comunidad indígena, una comunidad nativa o una ONG cuya opinión, cuyo punto de vista no sea considerado, transgrede el objeto del tratado, que dice que participan en la toma de decisiones. De manera que participar en la toma de decisiones, a mi juicio, desnaturaliza el objeto central de la
gobernabilidad, donde solamente la autoridad es la que toma parte en las decisiones. El acceso a la información, aquí en el Perú ya tenemos abundantes leyes y en el sistema internacional también para que haya hasta consulta previa. Todos pueden participar, todos son escuchados, pero el momento de decidir lo hace justamente el que ha recibido el poder del pueblo para la gobernanza intraestatal. Escazú rompe esta regla de la ciencia política al incorporar que la decisión ya no es del gobierno, ya no es de los solamente, sino también de todos los actores visibles, de tal manera que si los actores visibles no se ponen de acuerdo, entonces voy rápidamente al artículo 19, que dice que en la medida en que no se pongan de acuerdo, lo van a arreglar. La controversia que pueda surgir, que de hecho va a surgir, porque nadie se pone de acuerdo unánimemente, y menos en temas ambientales, donde hay que reconocer que evidentemente hay posiciones encontradas, polarizadas e intereses. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero Escazú dice, lo van a arreglar por la vía de la negociación. Eso es una entelequia, porque ya sabemos que la negociación evidentemente no se va a producir. Por eso Escazú en el 19.1 dice, la negociación debe ser el objeto por el cual las partes deben llegar a un acuerdo. Sí, pero eso no va a suceder. Entonces, para eso es que está la otra blanca, que es el 19,2, que dice de manera clara, si acaso la negociación se frustra, ¿qué es lo más probable? Aquí me gusta hablar con realismo político, como le digo a mis alumnos de política internacional en esta importante universidad. Realismo político. No se va a poner de acuerdo ni el gobierno con las ONGs, ni otros actores privados. En consecuencia, como no van a hacerlo, tendrán que ir al mecanismo que establece Escazú, que no se está diciendo. El 19.2 dice que de manera obligatoria deben aceptar cualquiera de los dos mecanismos que están aquí. Uno, el de la Corte Internacional de Justicia, y dos, un arbitraje, es decir, un tercero que emite un laudo vinculante, obligatorio, y que toma una decisión, con lo cual, en consecuencia, entonces, agotado el proceso, primero, ingresados en la toma de decisiones, y segundo, como no se ponen de acuerdo, van a una instancia supranacional, tenemos que ser objetivos. Una corte, digo, la Corte Internacional de Justicia, porque es la única que existe desde 1946, que reemplazó la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Liga de las Naciones. La Corte Internacional de Justicia, la que resuelve controversias entre estados. Escazú desnaturaliza en la esencia de la Corte Internacional de Justicia, porque Escazú es una aproximación para meter a extranjeros como ONGs, los mete en el Estado y lo lleva a la Corte Internacional de Justicia, que solamente emite opiniones consultivas, que no es el caso, y fallos vinculantes u obligatorios, con lo cual algunos me decían, y escuchaba algunos chats que me escribían en estos días, doctor Rodríguez Mackey, ¿cómo es posible que se pueda creer que vamos a perder territorio? Y yo les digo, si aquellos que creen que vamos a perder territorio físico, como el que perdimos en el siglo XIX, luego del Luti Posidetis y la libre determinación de los pueblos, que tuvimos hasta guerras y que durante el gobierno de la guía se arreglaron los problemas de fronteras para dejarnos hoy día con el 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Si alguno cree que la pérdida del territorio es física, que vamos a ver mermado, pequeñecido el territorio del Perú, pues está equivocado. Allí no está la pérdida de la soberanía de Escazú.
No hagan una engaña, muchachos. La pérdida de la soberanía está en el concepto primigenio que hemos dicho, en la toma de decisiones. Si el Estado peruano no puede decidir sobre su propio territorio, pierde lo que se llama en la ciencia política y en el derecho la soberanía absoluta sobre el suelo, pierde el jus territoriale, la esencia del derecho y del territorio, sin el cual nunca podría haber un Estado. Pierde el jus imperium, es decir, la fuerza para poder determinar el destino de un pueblo. Una corte lo va a decidir. Pierde el jus potestas, es decir, el acto potestativo del gobierno, del ejecutivo, del poder judicial, del poder legislativo, sobre lo que significa la gobernanza intraestatal. Pierde el jus puniendi, el derecho de castigar, el derecho de asumir sanciones. Escazú le quita esos privilegios y preeminencias, y por tanto jus poenale, para poner penas, sanciones. Jus puniendi, jus poenale, jus territoriale, jus imperium, jus potesta, señores. ¿Cómo se llama eso? Se llama soberanía del Estado. El Estado tiene soberanía. La soberanía, para los jóvenes que me escuchan, es la dignidad del Estado, es intrínseca al Estado. Si el Estado le pierde un poquitito o mucho, deja de ser Estado, porque el Estado se somete a un mecanismo supranacional donde por temas ambientales evidentemente importantes se está forzando el concepto que ya lo tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando una persona es violentada en sus derechos en el fuero interno, en el derecho interno, es normal que vaya un juez. Y si el juez es abusivo, pues al juez superior. Y si el juez superior es abusivo, pues al juez supremo. Y si el juez supremo también es abusivo, entonces me voy a una instancia supranacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso tiene sentido, porque son derechos humanos primigenios, impectore, universales, que tiene que ver con el propio destino del bien jurídico máximo, que es la vida humana. Pero se está forzando y diciendo que en la medida que la humanidad necesita respirar oxígeno, entonces todo lo que tenga que ver con medio ambiente también es un derecho humano preeminente. Así jalado y así forzado, nunca se está distorsionando la esencia de lo que quiere decir la doctrina, el concepto de derechos humanos, y alegando incluso en el artículo 9, cuando hace referencia a los defensores ambientales, sobre los que yo me sumo en la crítica y en la condena de que efectivamente muchos de ellos en la selva que bregan por los que menos tienen en temas ambientales, y mueren por sicarios contratados, qué sé yo, por gentes interesadas, eso es cierto, pero por ese tema tenemos que ir a la Corte Internacional de Justicia. Hay un mecanismo de derechos humanos para estas personas que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué estamos forzando el derecho, colisionando el derecho internacional con el derecho interno, que evidentemente rompe el esquema de las relaciones que debe existir al interior de todo Estado? Yo quisiera, como he dicho, para que entre a las preguntas de ustedes, decir lo siguiente. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su artículo 66, establece de manera categórica que las disputas de los estados tienen que arreglarse en una instancia supranacional. La supranacionalidad de la Corte, en su esencia, en su proceso histórico, es para arreglar problemas entre estados. Escazú lo que hace es buscar que una ONG que puede hacer los intereses de otro estado ingrese en el territorio nacional, ingrese en el interés interno.
y seguramente buscando frenar procesos productivos para aligerar otros extranjeros mientras estamos metidos en un juicio, nuestro proceso se estanca y los promovidos por las ONGs que son satélites de esos intereses internacionales, nosotros vamos a ver mermado nuestro proceso y nuestro interés nacional se va a ver mermado. La Corte es muy clara y es muy sabia en estos temas que deberíamos siempre tener presente. No hay que tenerle miedo a una instancia supranacional, no. El Perú acaba de estar con Chile en la Corte Internacional de Justicia para arreglar el problema de la delimitación marítima pendiente. El Perú fue a un arbitraje, porque lo dice Escazú, el Perú fue a un mecanismo arbitral de Bras Díaz de Aguiar y luego un protocolo como el de Río de Janeiro de 1942, recurrimos a mecanismos. Distinto es del fuero interno. Entre estados tiene lógica, pero no desde el fuero interno, donde es intraestatal para camuflar luego la participación exógena, convertido en estado parte, que no se está diciendo a la sociedad nacional. De manera que decir que el acuerdo de Escazú es un acuerdo que gestiona conflictos, hágame el favor. ¿Cómo va a gestionar conflictos si lo primero que va a promover cuando la gente linda y buena de la selva de la sierra, que por donde he ido me han tratado tan bien, cuando en el pasado he hablado sobre el tema de la Haya, tome nota por ellos, casi como teléfono malogrado, y les digan de que ahora ustedes pueden participar? Son manipulables, gente buena, pero los van a llevar hacia una orientación que no corresponde, y eso hará que en el plano interno del Perú vivamos una fase que nadie quiere, con 280 procesos conflictuales latentes. Es evidente que van a empezar a erosionar la tranquilidad de un país que en estos momentos lucha de manera intestina por salir de la pandemia. Seamos claros, el Perú en estos momentos, y con esto puedo ir acabando, lo que debe hacer a mi juicio es tomar una decisión histórica, el gobierno del Perú, retirar el acuerdo de Escazú del Congreso de la República, que en estos momentos se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores. Ya hemos hecho antes algo parecido, cuando se aprobó las convenciones de Lima en 1993, que fueron un desastre jurídico para los intereses del Perú. El gobierno de ese entonces tomó evidentemente el toro por las astas y doblegando lo que había el mismo gobierno llevado adelante, se puso la frente en alto y no procedió a la ratificación, y las convenciones de Lima sencillamente de lado. Ese paso de altura, a mi juicio, es el que se tiene que abordar ahora con el acuerdo de Escazú, trabajado con 13 informes. Están diciendo que Escazú ahora viene a las oposiciones cuando ha tenido todo el aval del gobierno. Eso es verdad, pero todos sabemos los que hemos trabajado en el Estado. Yo he sido asesor de un ministro y de una ministra y he trabajado con 3 ex cancilleres de la República y conozco muy bien el modus operandi del aparato del Estado. Cuando se quiere teledirigir un informe, se llama por teléfono y en serie todos se ponen a fila, casi todos ponen viable, 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 porque todos quieren conservar sus trabajos. Seamos claros. Y Rodríguez Mackey lo dice directamente porque está en juego el destino del Estado-Nación, el destino del Perú. Y no se está diciendo de frente. Aquí lo que tenemos que ver es la plenitud del Estado peruano. Ya hemos tenido una enorme flexibilización en el tiempo sobre el concepto de soberanía. Eso de relativizarlo
es un contrasentido con las bases pétreas, voy acabando, de lo que significa para un país como el Perú, que en el pasado ha estado doblegado, evidentemente ahora pueda con su dignidad nacional decidir políticamente el retiro de un instrumento que nunca debió suscribirse y que por esa suscripción, esa responsabilidad política de la exministra deberá evidentemente en algún momento darle cuenta a la historia. Felizmente no ha llegado al nivel de la aprobación en el Congreso, lo están viendo, esperemos que lo retiren para que los intereses del Estado peruano permanezcan intactos, como corresponde a un país como el nuestro, que ya todos quisieran tener, como decía Javier Pulgar Vital, el Perú es la síntesis geográfica del mundo. Todo lo que tenemos en la costa, la sierra, la selva y en nuestro dominio marítimo es apetecido por todos. Por eso es que hay las corrientes que promueven la relativización, llevando luego al patrimonio común de la humanidad como aspiración última, son realmente una de las mayores amenazas en el sistema internacional. Por eso el Perú, que es un país marítimo, minero, que es un país vanguardista en el sistema internacional y que hemos tenido una diplomacia de tan alto nivel como la que tenemos en Torre Tagle, pues debería el canciller de hoy seguir el correlato de lo que ha dejado el recientemente retirado el canciller saliente Gustavo Meza Cuadra en una carta que le envió al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde claramente refiere los riesgos de la supranacionalidad. Repito, nunca la supranacionalidad es un problema cuando ventilan asuntos entre estados, como hemos visto en el tema de fronteras últimamente. El tema es cuando se mete al derecho interno y decide sobre Machu Picchu si en algún momento hubiera algún conflicto de intereses, y decidirá sobre La Pampa si también lo hubiera, o sobre cualquier otro jardín como el de nuestra esquina, de la casa donde vivimos todos y cada uno de nosotros. A la Universidad Ricardo Palma, al doctor, al general César Pérez y a todo el equipo de la prestigiosa escuela de negocios, administración de negocios globales, mi agradecimiento por la invitación y dispuesto estoy, por supuesto, a atender cualquier consulta que pudiera ser requerida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez Mackey, con esa energía puesto de manifiesto, haciéndonos ver con mucho rigor el alcance de este acuerdo de Escazú. Vamos a pasar a la segunda parte de este evento académico, transmitido a nivel nacional, transmitido a nivel internacional, donde la cadena de DK Revisión nos está apoyando con una transmisión en todo Ancash, sobre todo el Callejón de Huaylas. Doctor Rodríguez Mackey, quisiera resaltar opiniones que he tomado de este ambiente mediático en la cual se debate pues este tema tan sensible que tiene directa relación con nuestra soberanía nacional. El Diario Expreso, el 8 de julio del 2020, tuvo la gentileza de entrevistarlos a usted y al doctor Francisco Tudela. Y a raíz de esa entrevista hay un comentario, ¿no?, que hizo un analista y dice: parecen absolutamente confundidos. Van a terminar diciendo que la Amazonía es patrimonio común de la humanidad, como lo es la Antártida, afirma Rodríguez Mackey. Y opina a la vez: cabría informar al profesor y analista frecuente de diarios y canales de televisión que la Antártida no es patrimonio común de la humanidad. Sobre la Antártida pesan 7 reclamaciones territoriales precisas y 2 difusas,
la de Estados Unidos y Rusia, que no han fijado su pretensión sobre un espacio concreto, pero han reservado sus presuntos derechos territoriales, las cuales están congeladas desde 1959. Y así se irán mientras ese continente sea dedicado exclusivamente a la investigación científica. Incluso existe ya un tratado por el cual esos países se reparten los recursos mineros y petroleros de la Antártida, solo que a última hora, en 1991, los estados parte decidieron suspender su aplicación por 50 años. Pero en definitiva, el estatus territorial de la Antártida es uno de los grandes temas pendientes del derecho internacional público. A partir de esta analogía, Rodríguez predica sin ninguna prueba la temeraria teoría de que con el Tratado de Escazú se avanza en el camino de la desnacionalización de la Amazonía. Me pareció interesante esto y yo sé que usted va a ratificar con mucha solidez y rebatir esta posición. Adelante, doctor Rodríguez. Muchas gracias, general y amigo. Yo, escuchándolo, percibo una serie de contradicciones en la locución respetable que acaba de decir, porque señala de que en Escazú no hay nada imperativo. Si es un tratado, todo lo que diga un tratado es esencialmente imperativo porque provoca y genera una relación obligacional. Pero yo quisiera responderle en relación al patrimonio común de la humanidad. Creo que hay una desinformación porque el Tratado Antártico de 1959, que luego fue perfeccionado por el Protocolo de Madrid y otros instrumentos, justamente lo que buscó era que ningún Estado tuviera otra participación que no sea la de carácter científico. La naturaleza científica es la prohibición de que hubiera un jus potestas, o sea, derecho de llegar allí y decir esto es mío. No hay concepto de pertenencia en la Antártida. Todos los que se encuentran por el cuadrante en la Antártida lo hacen solamente con fines de investigación. En la Antártida, en consecuencia, no existen actos posesorios y esas reivindicaciones territoriales que está refiriendo, pues es cierto. Hay 7 países que están detrás de ello, pero quiero recordarle que el planeta ha acordado que la Antártida es de todos, es de nadie. Y lo mismo le ha pasado a los fondos marinos de la Convención del Mar, que Arvid Pardo en 1968 declarara como patrimonio común de la humanidad, en un momento en que Estados Unidos quería llegar a la Luna y quería los nódulos polimetálicos de manganeso, de níquel, de cobalto que se encuentran en los fondos marinos y que querían explorar y explotar. El patrimonio común hizo intangible los fondos marinos, de tal manera que los conceptos en los fondos marinos y en la Antártida para patrimonio común de la humanidad tiene sentido, porque no son espacios de modus vivendi, seamos claros. Los espacios de modus vivendi es el continente. El año pasado, nuestros amigos que están aquí presentes recordarán cuando se produjeron los incendios en la selva amazónica, en la Amazonía brasileña. Recuerdo mucho cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dirigió una misiva, hasta oralmente se dirigió al presidente Bolsonaro para conminarlo a apagar los incendios. Incluso dijo que mandarían dinero para eso. Jair Bolsonaro rápidamente salió al frente a decir las decisiones de apagar un incendio, etcétera, las hacemos nosotros. Es el Brasil el que toma la decisión. Y esto corresponde al núcleo duro del concepto de soberanía. Por eso era que salimos al frente para
hacer una referencia y señalar que lo que había dicho el presidente Bolsonaro era de acuerdo a la naturaleza territorial, porque la Amazonía puede ser como que es el pulmón del planeta, pero no por eso para relativizar el jus territoriale. No hay ningún acto histórico que diga que los territorios físicos se someten a la relativización. Quiero recordar finalmente que todas las guerras en el pasado, las guerras púnicas, médicas, cruzadas, la guerra primera, la segunda guerra mundial o anteriores, todas las guerras se han hecho por territorios y hoy fuimos justamente a la Corte Internacional de Justicia el 27 de enero del 2014 por un espacio de mar donde había recursos vivos y no vivos de los que no podíamos disponer y que ahora por una victoria jurídica el Estado peruano sí puede disponer porque le pertenece. Cuesta mucho entender que la soberanía en el siglo XXI no puede someterse a la relativización. Señores, la soberanía es sencillamente innegociable y se pierde soberanía cuando se irrumpe físicamente y se reduce el territorio, que no es el caso de Escazú, pero también cuando se le quita la capacidad al Estado de decidir sobre su territorio. Si le perdemos, se pierde soberanía. Muchas gracias, excelente. Pasamos a la segunda pregunta que le hicieron al expresidente del Congreso, Antero Flores, quien señala que debemos proteger el medio ambiente, pero no a costa de entregar la solución de diferendos sobre nuestros recursos a un ente supranacional. No estoy de acuerdo, pese a que soy un convencido de que tenemos que proteger y defender el medio ambiente, pero no a costa de la pérdida de la soberanía. La pregunta es, considerando lo expresado por el doctor Antero Flores, los que suscribieron el acuerdo de Escazú cometieron un acto de traición a la patria al pretender hipotecar nuestra soberanía. Fíjese, yo le voy a responder como Rodríguez Mackey dice en estos casos. Yo no voy a caer en ese discurso radical, apasionado, de ponerle esa aseveración a los peruanos, porque a mí me llegan mensajes cada vez que defiendo la Convemar, que por cierto el Perú debe ser parte, me llegan montaña de mensajes y me dicen que soy un traidor a la patria. Y yo no quisiera que por, digamos, actos de esta naturaleza caigamos en esos epítetos, en esas calificaciones. Yo no la voy a hacer, pero lo que sí quiero es decir que evidentemente hay una irresponsabilidad muy grande y no se está tomando conciencia del interés social nacional. Los peruanos superamos pues el interés de solamente un científico, de un experto que tiene todo el derecho de decir su posición, pero cuando la hace sesgada con una orientación ideológica desnaturaliza y él cree que lo que él está pensando es de todos. No es verdad. Los peruanos de a pie se preguntan por qué Escazú le quita al Estado peruano soberanía y permitiéndole a la Corte Internacional que tome una decisión y no sea ni siquiera una instancia jurídica interna, porque se va a la supranacionalidad. Es un descalabro que no tiene lógica jurídica. De manera que yo llamaría una enorme irresponsabilidad que generaría, sí, un epitafio histórico como con responsabilidad política y no entrar en esas calificaciones, porque finalmente, en el fondo, como soy un hombre de buena fe,
no quisiera pensar que los que han llevado este acuerdo hasta el estado en que se cuenta lo han hecho de mala fe. Si así fuera, el destino les pondrá el epitafio que corresponde. Muy bien, doctor Rodríguez Mackey. Vamos por la última pregunta en la segunda etapa. El artículo 69 de la Constitución expresa que el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada, decisión que requiere ser desarrollado y explicitado a través de una política de Estado. La pregunta es, ¿qué avances tenemos a este mandato imperativo de nuestra Constitución para la vigilancia y protección de nuestra Amazonía? Fíjese, primero quiero decir que con una decisión de una instancia supranacional del Estado peruano no puede promover nada, porque una sentencia de la Corte es la que decide el destino de lo que se debe hacer internamente. Cuando la Constitución política dice que el Estado promueve, es porque el Estado mismo, que tiene ese jus imperium totalizador, es el que abre la cancha en el Estado con las políticas intraestatales. ¿Qué política intraestatal va a haber si llega un mandato de la Corte Internacional de Justicia distinto, antagónicamente distinto a lo que diga la promoción de una política interna del Estado peruano? Es evidente que eso no va a pasar. Mire, en temas medioambientales ha habido muchos avances. La verdad es que uno de los puntos donde se ha crecido y mucho es en la participación ciudadana. La ley de consulta previa, que en su momento incluso fue satanizado por algunos sectores, yo siempre dije, los comuneros tienen derecho a ser escuchados. Los nativos, las gentes más olvidadas y marginales del país, organizados como no, deben ser escuchados porque finalmente son tierras donde ellos tienen su modus vivendi ancestral, tienen su cultivo de vida, y la ley de consulta previa dio ese gran paso, y ese gran paso que no existía antes está colegido, concordante con este derecho que consagra la Constitución política para que todos podamos, evidentemente, informarnos sobre lo que acontece en nuestro Estado-nación. Y yo creo que ahí está lo importante. De allí a dar un paso en el que la toma de decisiones sea colectiva y plural, ningún Estado serio lo admite, no porque se quiera creer que la vigencia del régimen está determinada por una autocracia o por imposiciones, no, sino por un orden lógico de la vida intraestatal. Miren, las anarquías se evitan justamente cuando se saben tomar decisiones en nombre de todos, y quien la hace normalmente en la vida intraestatal es el que tiene la legitimación para hacerlo. La autoridad está investida de ello, no la supranacionalidad para ver asuntos internos cuando son temas que evidentemente pertenecen a la ratio natural del Estado-nación. Esto es así de fácil en el análisis que vengo tratando de explicar en cuanto escenario he podido estar y decirles que no es un capricho, no es sino el ánimo de un profesor de Derecho Internacional que busca que el Perú basta ya de seguir flexibilizando conceptos, de seguir mermando la conciencia colectiva sobre temas que son transversales para la vida nacional. Un buen patriota sabe defender su territorio nacional. Un buen patriota sabe entender lo que significa
cuidar cada centímetro del Estado-Nación, así como lo hicieron en el pasado y se pelearon por muchas guerras. Hoy día no hay que llegar a ninguna de ellas y conservar impoluto, intangible lo que es nuestro, gracias al derecho interno y al derecho internacional, que viven de manera armónica. Eso es un estado de civilización y eso es lo que debemos hacer que prime en el sistema internacional. Ojalá que haya en las próximas semanas, días, horas, un eje político, porque es lo que estamos esperando. El canciller esta tarde ha dicho que, o sea, no existe, digamos, como un tema inmediato ver el tema de Escazú. No hay esa vocación para hacerlo inmediatamente. Se va a estudiar seguramente. Que se estudie, que se analice. Claro que sí. Aquí nadie debe hacer nada de manera impositiva, pero que se conozca la verdad del derecho, porque no hay dos derechos, hay uno solo, el derecho del mejor criterio, el que relieva la naturaleza que debe combinar la norma jurídica con el hecho social. Cuando la norma jurídica no responde al hecho social, entonces el derecho no sirve, no se vuelve un instrumento de la realidad. La realidad es la que debe llevar a que el mejor derecho se ponga de su lado. Este mejor derecho, que es Escazú, no es el mejor derecho. Y por eso lo que más conviene es retirar del Congreso de la República, cuanto más antes mejor, para evitar esta desestabilización que ya basta y sobra con lo que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien, gracias, doctor. Vamos a ingresar a la tercera y última parte. Tenemos 27 mensajes. Bueno, hay muchos que usted ya los ha tocado. Entonces voy a seleccionar a unos. Jefferson Julio Tello Zipán nos dice, ¿existe algún mecanismo jurídico internacional para dejar sin efecto el Pactum Sunt Servanda del Acuerdo Escazú? Muchas gracias por la pregunta. No, aquí son decisiones unilaterales. Escazú fue aprobado, se abrió la firma y el acto de la firma no compromete porque como se trata de soberanía, territorio, seguridad nacional, límites, casi todas las constituciones de América Latina la tienen, tiene que ser refrendado, tiene que ser, digo, aprobado por un congreso, por los congresos, el legislativo, y luego que es aprobado por el legislativo, pues el presidente de la República, que personifica el Estado de la Nación, lo ratifica. El acto de la ratificación es un acto ab solemnitatem que lo tiene el jefe de Estado luego de la aprobación congresal de la Asamblea Nacional, del Parlamento Nacional, como se llame. Entonces, para que el acuerdo realmente pase a la historia y le echemos como queremos tierra, porque no debe estar en la tierra bendita de nuestros pueblos, es que nadie más ya lo ratifique, se quedará con 9, nunca entrará en vigor, y aquellos estados que lo suscribieron, se quedará allí el instrumento internacional, porque no habrá producido ninguna consecuencia jurídica para promover el desliz y el riesgo de algún acto compromisorio. Hay una pregunta de Lisette, bueno, no me pone su apellido, y dice, siendo tan beneficiosa la ratificación del acuerdo, ¿por qué el Estado peruano está poniendo tantas trabas para la ratificación del mismo? Bueno, yo aprecio y respeto mucho la premisa de su pregunta, pero yo no creo que sea beneficioso, como me habrán escuchado durante esta noche que me dispensa esta prestigiosa Universidad Ricardo Palma. En consecuencia, creo que el Estado peruano
más bien ha sido advertido por las opiniones de abogados, juristas, expertos, como quieran llamarlo, sin ningún otro interés que no sea el de la patria. Y creo que si el gobierno de turno, el gobierno del presidente Vizcarra, está decidiendo, no lo sé, pero si está tomando como medida la discreción para mirar bien el acuerdo, pues lo saludo, porque ese es un ejercicio democrático que todos queremos, para que no se haga lo que ya hemos visto con Escazú, aprobado, no voy a decir bajo la mesa, pero sí voy a decir con las luces apagadas para que nadie lo vea y pase desapercibido. Pero felizmente los demócratas están en todas partes y los peruanos nos enteramos de todo. Y así como nos hemos enterado de Escazú, pues evidentemente tenemos que salir al frente para hacer todo lo que esté con nuestras armas, que son la constitución, las leyes y lo que podamos decir para impedir que se produzca un acto realmente que puede ser frustrante para el Estado peruano. La siguiente pregunta, estimado doctor, lo hace Luis Álvarez. ¿La rectificación de este tratado sería un triunfo de la nueva izquierda en el Perú? La ratificación será, ¿no? La La ratificación. ratificación. El gran problema de los promotores de Escazú es que desde el comienzo le han puesto un tinte ideologizado. Los tratados nunca deben hacerse bajo una consigna ideológica. Yo siempre digo a los alumnos en las clases, nunca razonen jurídicamente con una cuota de ideología, porque no es el sentido científico del derecho. Los intereses nacionales deben estar exentos de ideología. Cuando se prepara un instrumento hecho a la medida de un perfil ideológico con una carga de afectividades, por ejemplo, por el marxismo, el socialismo, etcétera, que el marxismo y el socialismo además lo respeto y mucho. ¿Cómo no? Si yo soy sanmarquino, en San Marcos hemos crecido con grandes exponentes del marxismo, del leninismo, a quienes tengo gran aprecio. Acá hace poco estuve con la Juventud Comunista de Patria Roja, que merecen el mayor de mis respetos. Nada de prejuicios, pero al momento de ver cosas del Estado, la ideología debe estar apartada, porque lo único que hace es desnaturalizar el objeto central que se persigue en un Estado, y en un Estado más democrático y de derecho, como es el caso del Perú. Acá una pregunta interesante, doctor Rodríguez Mackey. Dice, soy el comandante de la Marina de Guerra en retiro, Roger Cotrina Alvarado. Mi saludo y felicitaciones al doctor Rodríguez Mackey. Mi pregunta es, si la Cancillería peruana intervino en la elaboración del Tratado de Escazú, si no fuera así, ¿por qué no lo hizo? Por otro lado, con tanta extensión que tiene la selva y la capacidad del Estado de brindar seguridad ante la depredación por diversos actores como narcotráfico, con el envenenamiento de miles de hectáreas, madereros, depredadores de flora y fauna, extractores informales de oro, empresas que contaminan, etcétera, ¿qué hacemos? ¿A qué instrumento jurídico o acciones de fuerza recurrimos sin afectar todo ese montaje que nos ata de manos? Sí, bueno, fíjese, entiendo, y además con las conversaciones que he tenido, este acuerdo no ha sido trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto ha sido trabajado básicamente en el Ministerio del Ambiente. Y claro, fue enviado a la Cancillería como a otros 13 ministerios y personas vinculadas al tema para emitir opinión. Y es verdad que, como he referido a la mitad de mi exposición,
gran parte, si no todos esos informes, han sido sí al lugar positivos sobre Escazú. Y ya dije que en el aparato del Estado, cuando se quiere sacar algo rápido, se ponen de acuerdo llamándose por teléfono y lo hacen, lo cual está muy mal. Recuerde usted que cuando estuvo listo para sacar el decreto supremo 001-2017, que permite que consulados puedan ubicarse dentro de 50 kilómetros de la zona de frontera y que evidentemente impactaba el artículo 71 de la Constitución Política, activando un mecanismo excepcional para que las adquisiciones sean por extranjeros, pues me opuse. Y me opuse directamente y puse no al lugar. Y lo opuse y nadie me vetó por hacerlo. Y por eso públicamente hago de reconocimiento a la exministra de la Mujer, Ana María Romero, que yo trabajaba con ella. Jamás hubo un ápice ni nada para decir por qué yo había puesto en lugar nada. Una señora y una dama y una profesional. Y así lo hice. Eso debería haber en el Estado para decir la opinión y no la que orienta la corriente interna, porque para eso es un asesor, para decir una opinión ilustrada, una opinión con fundamento como corresponde. En segundo lugar, me hace esa pregunta, me trae al recuerdo a la figura que rindo homenaje aquí de José Pepe Huerta, y amigo que está en el cielo, ministro de Defensa, que cada vez que llegaba a su despacho, que iba poco, pero hablábamos a diario, me decía, no me digas ministro Miguel Ángel, bueno, te diré Pepe, ministro y amigo, no puedo dejar de decirte ministro porque lo eres. Y me acuerdo mucho cuando él decía, voy a La Pampa, vamos a hacer un trabajo conjunto con la Policía Nacional, y miren qué importante trabajo se hizo en un lugar donde había trata de personas, donde había minería ilegal, etcétera. Entonces, para responderle a usted, lo que falta, y en eso tengo que darle la razón a todos los que se preocupan, es que hay que cotejar una mejor conciencia para que nuestro aparato judicial trabaje más y mejor. Estas cosas pasan también porque no estamos tomando la ratio esencial, no estamos considerando que el Perú es un país multidiverso, que no solamente en la costa, también en la sierra y en la selva, donde existe una gran cantidad de riqueza y donde existen poblaciones donde ni siquiera el Estado históricamente, bicentenariamente ha podido llegar sin fronteras vivas, sin una transversalidad histórica para vindicar el Estado-Nación entre todos los que comportan el país. Una llamada de atención, seguramente, para lo que significa la gestión nacional que debemos hacer en todo lo que significa el territorio nacional, pero siempre los peruanos, siempre decidiendo nosotros nuestro destino y no una corte internacional que está bien para que arregle fronteras de límites, para que arregle otros problemas entre estados, como es entendible, es lógico que se haga, que no es el caso de Escazú, donde nos vamos a encontrar realmente con una sentencia que nos va a poner en una situación de lo más, pero de lo más denigrante, que el Estado peruano no puede decidir si la Corte dice que para llegar a Machu Picchu ya no pueden ser 5 trenes, sino 1 y cada 4 días. ¿Se imaginan ustedes eso por si alguna ONG ambiental decide presentar su oposición y por tanto no contribuye a una toma de decisiones sobre Machu Picchu? Tendremos una corte internacional decidiendo sobre el hábitat de Machu Picchu. ¿Qué es eso? Eso no existe en ningún país serio. Por tanto, llamo más en definitiva la atención de que debemos tomar conciencia de lo que significa la riqueza de la toma de decisiones internas, como corresponde a todo el Estado
eso que es un enorme legado de la histórica paz de Westfalia de 1648 y que sigue el día de hoy tan vigente como en el pasado. Y querido doctor, recurriendo a ese espíritu académico, permítame formularle dos preguntas más y con eso estaríamos terminando después de esta agitada, emocionante y una defensa de rigor sobre lo que puede afectar nuestra soberanía nacional. Edgar López dice, si por la coyuntura política nuestro Congreso ratifica este acuerdo, ¿qué mecanismos legales se puede realizar para poder neutralizar este tratado? Fíjense, yo soy un hombre del derecho y yo me preguntaban eso mismo en la mañana y me decían, ¿saldremos a las calles? Yo digo que no. Yo digo que como hombre del derecho, que soy un amante de la paz, a veces me gusta hablar directo, fuerte y medio con la voz en alto, pero es mi forma de ser. Yo dicto mis clases así. A algunos no les gusta, que son los envidiosos generalmente, pero yo hablo así y a mis alumnos les encanta y me siento feliz por eso. Decirle que la única manera de poder llegar a una suerte de desaforación de un tratado que nunca debió ratificarse, pues es proceder casi inmediatamente a tener que esperar la denuncia en su artículo 24. El acuerdo establece la denuncia del instrumento y aquí también, qué bueno que me lo pregunta, porque mire usted cómo rompe el esquema de lo que dice la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Normalmente cuando se denuncia un instrumento, es decir, la desvinculación jurídica, pues es inmediata y corre camino luego para la desaforación en meses. Aquí hay que esperar 3 años. 3 años. Una vez que entra en vigor, un año más. Imagínese usted. Esa es una respuesta jurídica. Y les voy a dar otra política que no es jurídica, sino política, y que lo puede adoptar un gobierno con pantalones, y estoy pensando ultraactivamente, que es evidentemente el desconocimiento de jure por una declaración política del instrumento jurídico. Todo eso no va a ser bueno, porque será evidentemente un plato servido para aquellos que quieran competir con el Estado peruano y le digan al mundo entero que el Perú no es serio, que no respeta los tratados. Cuidado con eso. Por eso yo me quedo en el orden jurídico. Y así como se aprobó por una ratificación en esta elucubración de una hipótesis que niego, pues habría que proceder inmediatamente a la denuncia. No tendríamos otro camino. La última pregunta, mi querido doctor, corresponde a Leonardo Longa, es general de división en retiro de nuestro ejército, y él pregunta lo siguiente: ¿no cree que antes de su ratificación se debería solicitar opinión a las Fuerzas Armadas, ya que pone en riesgo la soberanía nacional? Pero totalmente de acuerdo. Yo creo que ha sido una enorme falencia de no considerar a las Fuerzas Armadas. Mire usted, hoy en mi columna en el diario Correo llamaba la atención porque históricamente no hemos tenido políticas de Estado para administrar crisis. Y decía en mi columna de hoy que ya es tiempo de mirar cómo la logística y el buen trabajo que realizan las Fuerzas Armadas, la Iglesia y el sector privado para encauzar cuando no se tiene una política de Estado en temas de administración de crisis. En el tema de lo que corresponde a Escazú, pero por supuesto que sí, las Fuerzas Armadas son un vector nacional. A algunos no les gusta, pero son una institución tutelar y titular del Estado-Nación y deberían ser escuchadas y deberían dar su punto de vista. Y como he dicho en varias oportunidades, y gracias por la pregunta, las Fuerzas Armadas
El Comando Conjunto debería estar sentado en el acuerdo nacional, porque ahí están las fuerzas vivas del país, señores, porque ahí están las fuerzas motrices y matrices del Estado-Nación, como corresponde a todo país que quiere realmente ser un país serio y de avanzada. Incorporemos a las Fuerzas Armadas, que tienen una historia importante, como decía el maestro Jorge Basadre, en el primer, segundo y tercer militarismo. Las Fuerzas Armadas son partes estamentarias. No debemos mirarlas solamente para los buenos puentes aéreos que hacen. No debemos mirarlas solamente porque son importantes para salir a las calles, para coadyuvar en el trabajo en el marco excepcional por el estado de emergencia. Las Fuerzas Armadas involucra una de las ratios esenciales de la calidad coactiva y coercitiva, pero también de la seguridad y de la defensa del Estado-Nación, que tiene que ver con nuestra integridad intraestatal e internacional. ¿Cómo no? Estoy absolutamente de acuerdo con que deban participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi amigo, doctor, connotado analista internacional, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, la Escuela de Administración de Negocios Globales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la prestigiosa Universidad Ricardo Palma, se ha hecho presente en un tema tan sensible y de discusión nacional, y estamos seguros que hemos contribuido para que los peruanos, hoy día hemos tenido una audiencia espectacular, el aforo virtual prácticamente se llenó, y la transmisión en Facebook a nivel nacional e internacional, más el apoyo de DKR Visión en todo lo que es Ancash, ha facilitado hacer llegar esta información tan importante, la cual la Universidad Ricardo Palma se ha hecho presente. A través de usted, doctor, reciba un caluroso aplauso, un abrazo virtual, y voy a dejarlo a la profesora Liliana Mantilla para que dé las expresiones finales de este mega evento que hemos hecho en la Escuela de Administración de Negocios Globales. Muchísimas gracias a usted y a todos los participantes. Adelante, profesora.